Bienvenidos a todos y a todas a esta pequeña capacitación del Consejo de Desarrollo Sustentable. Lo que quisimos traerles hoy es que si bien ustedes tuvieron la capacitación con su coordinadora de órgano, queríamos dejarles un video resumen de los papers o los tópicos temas que van a estar debatiendo los días del modelo. ¿Por qué nos parece importante contarles en específico de qué se tratan? Porque muchas veces la lectura se puede hacer difícil en sí misma, entonces les queríamos traer esta herramienta, es un pequeño video para que puedan conocer mejor sobre el tema. El primer tema que vamos a hablar hoy es contaminación, el norte global versus el sur global. ¿Qué significa este tema? En primer lugar, comentarles que el norte global y el sur global es una división que hacen los licenciados, las licenciadas en relaciones internacionales para hablar de los países con mayor dinero, los países con mayor desarrollo, y el sur global vendría a ser los países que menos dinero tienen, los países más pobres, en palabras simples. Y el norte global sería, comprendería Estados Unidos, Canadá, toda la zona de Europa, ¿sí? Y el sur global comprendería todo América Latina, África y Oceanía. La introducción de este tema es bastante simple, digamos, la discusión en este paper no tiene muchas dificultades porque lo que se viene a hablar es respecto de la contaminación que vivimos en la actualidad, que está produciendo el cambio climático. ¿De quién es realmente la responsabilidad y quiénes realmente están pagando el precio de esta situación? Lo que viene a comentar este paper es que en realidad es el norte global quien en mayor cantidad contamina a nuestro planeta y es el que menos está sufriendo las consecuencias de esta contaminación sostenida e indiscriminada. Un ejemplo típico vendría a ser la situación de países que al mismo tiempo son islas, que sufren muchísimo el cambio climático porque están tendiendo a desaparecer. Es decir, sus territorios, al estar tan cercanos al océano, están tendientes a desaparecer, puesto que aumenta el nivel del agua porque se derriten los glaciares. Entonces, ese es el ejemplo más típico, pero los países del sur global, que no somos islas, también sufrimos esta gran contaminación que provoca el norte, por ejemplo, con sequías o con inundaciones, ¿sí? O perdiendo la fertilidad de nuestras tierras por las altas temperaturas. Entonces, es esta la discusión final del tema, ¿sí? Yo les voy a hacer un pequeño recorrido. Al principio habla un poco sobre lo que es la crisis climática, ¿sí? Qué significa, cuáles son las consecuencias que va a tener, que estamos teniendo y que vamos a tener sobre todo en el futuro. Es un tema realmente muy apasionante porque nos hace pensar en que si nosotros como jóvenes no defendemos un ambiente sano, realmente nadie lo va a hacer, entonces es nuestra responsabilidad también trabajar por eso. Recuerden, sin embargo, que ustedes están representando a los gobiernos del país que les tocó. Entonces, en la postura sobre este tema, por ejemplo, si les tocó a Estados Unidos, y van a ser bastante críticos de aceptar que sea su culpa o su responsabilidad lo que pase por las contaminaciones, ¿sí? Pero por ahí, si son un país como Bolivia, van a pelear, van a luchar, van a debatir para que se acepte que es en realidad responsabilidad de estos países del norte que todos suframos esta contaminación tan importante que hay en la actualidad. Luego les habla de regionalización. ¿A qué se refiere con esto de regionalización? Bueno, les viene a contar un poco, de cierta forma, de manera resumida, qué pasa país por país en América Latina y cuáles son la mayor cantidad de problemas. Un ejemplo, el primero de todos, que les aparece aquí, la sobrepesca y explotación de océanos en Argentina. Tenemos una actividad pesquera ilegal en Argentina que realizan países como China en nuestra zona pesquera, que también afecta en el clima, por ejemplo, en la biodiversidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque vienen barcos chinos ilegales,
realizan pescas en la zona de nuestro territorio que por no tener la cantidad policial adecuada pueden hacerlo tranquilamente y ellos al pescar indiscriminadamente sin ningún tipo de control producen muchísimo daño a la biodiversidad. ¿Por qué? Porque están sacando especies, ¿sí? Están sacando peces del mar argentino que dejan sin a otras especies, bueno, su comida o, por ejemplo, produce una sobrepoblación en la cadena alimenticia. ¿Por qué? Porque esos peces comen otros seres vivos del mar, pero a la vez esos peces también son comida de otros, entonces algunos se quedan sin comida y otros nadie los come, entonces tenemos como una sobrepoblación de unos y otros entran en peligro de extinción, sin hablar, digamos, de que pescando indiscriminadamente casi no existen, digamos, los peces en nuestro mar. Esa sería una de las problemáticas, pero tenemos otras como la media minería, como la cuestión agropecuaria, ¿sí? Luego menciona algunas otras cuestiones en Bolivia, en Brasil, eso lo pueden leer por ustedes solos. Lo que viene a hacer es a mostrarles más o menos cuáles son los problemas en general de contaminación en América Latina. Pero si a ustedes les tocó de país España o Arabia Saudita, cada uno tiene sus propios problemas de contaminación y créanme que los otros países van a querer saber qué están haciendo para resolverlo. Entonces, es importante que conozcan qué problemas hay de contaminación en sus países, pero lo más importante y lo más general y lo que tienen que tener muy en claro es cuál es su postura, de quién es la responsabilidad de la contaminación. Del norte, quién es el que produce, el que más gases de efecto invernadero emite, o es responsabilidad del sur, ¿sí? Los disparadores vienen a ser como esta base a partir de la cual pueden ustedes buscar información sobre su país. No tienen que contestar estas preguntas una por una, simplemente es para ayudarles a ustedes. Y por ejemplo dice, ¿cuenta tu país con regulaciones con respecto a la contaminación? ¿Qué recurso natural se ve más afectado por esta actividad contaminante? ¿Se encuentra tu país comprometido con el cambio climático? ¿Cómo? ¿Qué medidas preventivas puede tomar tu país para evitar poner en peligro los recursos naturales? ¿Tu país antepone intereses económicos al cuidado del medio ambiente? ¿Cuál es la situación actual de las leyes ambientales en tu país? Esos son los consejos más importantes que nosotros tenemos para darles al respecto, ¿sí? Entonces, en contaminación lo que tienen que saber es básicamente la situación de su país respecto de cuánto contamina, si está haciendo algo para parar esa contaminación o no le interesa hacerlo directamente y ahí ya tendrán que buscar argumentos para decir, por ejemplo, no sé, Arabia Saudita con el petróleo contamina muchísimo, pero ¿qué dice? ¿Qué culpa tengo yo que el único recurso que tengo en mi país para poder venderle a otros y para poder asegurarle una calidad de vida a mis ciudadanos sea el petróleo y que justo contamine? O sea, ¿qué es lo que pretenden? Pretenden que deje de vender lo único que tengo y que mi población muera de hambre por la contaminación, digamos. Es como que hay muchos argumentos y todos son válidos. La cuestión es que ustedes tienen que buscar cuál sea el más válido para representar su postura, ¿sí? Esto es un juego de argumentación, todo es válido, siempre que sea con respeto, no hay problema, digamos. Y mientras mejor representen a su país, más divertido se vuelve porque más diferentes son las posturas. Entonces todos tienen que debatir, todos tienen que opinar y todos tienen que defender. Y ahora vamos a hablar del otro paper que tienen, que es el de extractivismo en América Latina. Recuerden que le ponemos nombres como contaminación en América Latina o extractivismo en América Latina porque nuestro modelo es UNASUR y nos enfocamos en nuestro continente. Pero la realidad es que participan muchísimos países, la mayoría también de otros continentes, entonces no tengan miedo de buscar información, de hecho los alentamos a que busquen información de todos los países. Pueden encontrar la lista de países en la página web, ahí pueden ver qué países están en su órgano, ¿sí? Para buscar información sobre aquello. Y el extractivismo de América Latina viene a traer un poco esta cuestión de, nuevamente, el norte versus el sur, pero ya no hablando de la contaminación, sino hablando de los recursos naturales en particular. ¿Por qué? ¿Qué pasa?
Argentina, por ejemplo, tiene muchísimos recursos naturales, es un país muy naturalmente rico, ¿sí? Lo que se dice de esa manera. Mientras que, por ejemplo, otros países como em, España no son tan naturalmente ricos porque no tienen la naturaleza, los recursos naturales para proveerse por sí mismos, ¿sí? En cambio, Argentina, por ejemplo, produce alimentos, Argentina produce energía, Argentina es un país extenso, entonces tiene muchísimos recursos naturales. ¿Cuál es el problema? Usualmente, y lo que pasa en la actualidad económica, es que son los países del norte quienes proveen productos elaborados, productos tecnológicos, medicamentos, autopartes, ¿sí? Todo lo que ustedes pueden pensar como elaborado. Y somos nosotros, los países del sur, quienes nos encargamos de proveer alimentos, nos encargamos de proveer cierto tipo de energías. Y ustedes dirán, bueno, parece un intercambio bastante justo, cada uno, cada cual provee lo que puede, lo que tiene más en abundancia. Bueno, sí, pero no es tan justo realmente. ¿Por qué? Porque un país del sur global, para comprar un chip tecnológico de un país del norte, tiene que vender toneladas y toneladas de un tipo de alimento. Mientras que el otro país, con vender un solo chip que encima garantiza mayor cantidad de empleos formales, está mucho más beneficiado en ese intercambio. Todo esto que parece súper extraño y difícil, en realidad es más que nada lógica y ustedes se pueden dar cuenta tranquilamente de esto. Pero si no, los invito nuevamente a leer este paper y también a buscar más información para entender un poquito mejor esta cuestión del intercambio. Si no, nuevamente pueden pedirle ayuda a sus capacitadores y si tienen docentes a cargo, estoy segura de que también se lo van a poder explicar mejor. Este paper entonces viene a hablar de estos recursos naturales que tienen los países. ¿Qué hay que hacer con ellos? ¿Sí? ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, viene un país extranjero a la Argentina y se lleva, por ejemplo, un mineral, que es un recurso natural, tan importante como el litio? Por ejemplo, para quienes no lo conozcan, el litio es un mineral fundamental para poder hacer todos los productos tecnológicos, desde los celulares que utilizamos hasta computadoras, tablets y demás. Entonces, ¿quién tiene que llevarse las ganancias por vender este mineral tan preciado? ¿Qué pasa? Hay muchos países que tienen todos estos recursos, pero no tienen manera de cómo explotarlos por sí mismos. O sea, Argentina no tiene las máquinas propias para sacar el litio de donde lo tiene que hacer. Necesita que venga el país extranjero que tiene esas máquinas para poder realizarlo. Pero esto es nuevamente muy injusto porque Argentina nunca va a poder, si siempre tiene que vender el litio a un precio bajo, nunca va a poder tener las ganancias suficientes para comprarse sus propios maquinarias. Y nuevamente, si siempre tiene que vender solamente soja o productos alimenticios, tampoco va a tener manera de propiciárselo. Hablo de Argentina porque es el caso que más fácil nos es a todos de comprender, pero como Argentina hay casos muy variables y si a ustedes les toca un país, por ejemplo, no sé, como Filipinas, que es un conjunto de islas, bueno, ahí ya hay otras cuestiones a ver en particular que le pueden pedir algo a sus capacitadores, que todos conocen mucho de realidad internacional, para de dónde investigar y cómo entender mejor la postura del país. Pero hablando de este tema en particular, eso vendría a ser el extractivismo. ¿Quién se lleva las ganancias de los recursos naturales? Y entre tanto, en el entretiempo, ¿qué pasa con el ambiente? ¿Qué pasa con la biodiversidad? ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando nosotros explotamos un recurso natural, en el ambiente también hay una cuestión ahí, que cómo podemos preservar los animales, la flora, la fauna, ¿sí? Para no afectar tan gravemente estas cuestiones. Esta pregunta de ¿es todo tan malo? Está muy buena porque, por ejemplo, un país del norte puede venir y decir, ok, sí, bueno, quizás nos llevamos de cierta forma ganancias, pero acá todos estamos ganando. Y de cierta forma también, pero hay muchos
impactos negativos, como por ejemplo acá los nombres, el desplazamiento forzado, la contaminación, conflictos sociales, pérdida de biodiversidad, pero también hay cuestiones positivas, buenas, como la generación de empleo, como la inversión, como que al país le ingresa dinero, ¿sí? Entonces hay toda una cuestión ahí que es importante. Esto de la huella ecológica son todos conceptos medioambientales que los pueden ver por ustedes solos, pero la conclusión del paper sería eso, ¿sí? ¿Qué pasa con el extractivismo en cada lugar? ¿Está bueno el extractivismo? ¿No está bueno? ¿Mi país lo defiende? ¿No lo defiende? ¿Sí? A eso tienen que llegar. Ese es el fondo de la cuestión y ustedes tienen que buscar los argumentos que apoyen la postura que tiene su gobierno al respecto. Por ejemplo, disparadores. ¿A qué región pertenece tu estado? ¿Es un país desarrollado, subdesarrollado o emergente? Subdesarrollado y emergente es básicamente el sur global, es todo lo mismo. Después dice, ¿cuáles son las consecuencias a las que tu estado debería prestar más atención a la hora de pensar en el extractivismo? ¿Hay políticas públicas, cooperación internacional para gestionar ese extractivismo, para proteger derechos humanos, ambientales, ¿sí? ¿Existe eso en tu país o no? ¿Qué pasa con los ecosistemas locales? ¿Qué pasa con la biodiversidad? ¿Sí? A esto se trata este paper y de eso es lo que buscamos nosotros que ustedes puedan debatir. Muchos me dirán, bueno, pero entonces, ¿cuál es tanto el problema? Digamos, no hay tanta cuestión en ese caso. Pero en realidad sí, porque hay muchos países del norte que van a defender su postura y los del sur van a defender la suya. Y al mismo tiempo hay países liberales, países no tan liberales, países que dicen es bueno para la economía, otros que dicen sí, pero ¿a qué costo? Entonces hay un debate ahí y eso es lo que ustedes tienen que entender, que tienen que defender, ¿sí? Que no todos piensen igual, que no todos van a querer defender el ambiente, no todos van a querer defender derechos humanos, ¿sí? Por más fuerte y más difícil que parezca, hay países que genuinamente prefieren priorizar lo económico y bueno, ustedes van a tener que defenderlo. Parece difícil, de cierta forma lo es, pero para eso tienen alianzas, para eso tienen sus embajadores, para eso sí se pueden hacer tratados en el modelo. Entonces, ese vendría a ser la cuestión. Espero que les haya servido este repaso. Nuevamente, cualquier duda sobre cómo hacer su postura, tienen a sus capacitadores. Y si no, pueden hablarnos al mail, al WhatsApp administrativo de MUNASUR. Les deseo mucha suerte, muchos éxitos en el modelo y espero que les haya servido este video. Saludos para todos y para todas.